Bueno, hola nuevamente. La idea entonces de esta parte es resolver los ejercicios de la PAES. Bueno, en este caso seleccioné 10 ejercicios más o menos. Y bueno, el primero, que es el problema 14, nos dice: ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a m al cuadrado menos a al cuadrado más 6a menos 9 más 3 menos a al cuadrado? ¿Sí? Entonces, bueno, siempre que te enfrentes a este tipo de problemas, la idea es empezar a desarrollar todo lo que tenga a mano. En este caso, lo único que tenemos a mano, si te fijas, es primero desarrollar este paréntesis. ¿Sí? Este vendría siendo como el primer paso. Entonces, bueno, para desarrollar este paréntesis, tenemos que acordarnos de la fórmula. ¿Qué nos decía la fórmula? Si nosotros tenemos a más b al cuadrado, ¿sí? Esto, bueno, se puede representar como a más b por a más b, ¿cierto? Esa es la definición de un número al cuadrado. Es que un número se multiplica consigo mismo dos veces, ¿sí? Entonces, bueno, siempre que tú quieras desarrollar este tipo de problemas, lo que tienes que hacer es todos con todos. O sea, tú partes con a y tienes que decir, ok, a por a, ¿cuánto es? A al cuadrado, ¿cierto? Y lo mismo, ahora como lo hiciste con el primero, también tienes que hacerlo con el segundo. ¿Cuánto es? A por b, a b. ¿Sí? Lo mismo, ahora pasamos al segundo, a por b, o bueno, b por a, es a por b, es lo que es lo mismo. Y después, el segundo con el segundo, vendría siendo b por b, que es b al cuadrado. Y lo mismo adelante, aquí podemos agrupar términos semejantes. Entonces, ab más ab es 2 veces ab más b al cuadrado. Para que tengas en mente esta fórmula, que a más b al cuadrado es a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Esta es la fórmula de esto. Entonces, bueno, tenemos que aplicar esta fórmula en esto, ¿ya? Entonces, bueno, ahora volviendo, esto es m al cuadrado menos a al cuadrado más 6a menos 9 más, ¿ya? 3 vendría siendo en este caso a, y menos a vendría siendo lo que está acá, ¿sí? Si te fijas, esto tiene un signo menos. Pero bueno, de la misma forma, así como tenemos la fórmula de a menos a más b, también lo tenemos para a menos b, que lo único que cambia es el signo del término que está en medio, ¿sí? Entonces, a menos b es lo mismo que está acá, pero solamente cambia el signo más por el signo menos. Si queréis, podéis hacer este mismo desarrollo y darte cuenta de eso. Entonces, lo que nos dice esta fórmula es que tenemos que primero elevarlo al cuadrado, entonces 3 al cuadrado, 9, después tenemos que restarle dos veces la multiplicación entre a y b. En este caso, a es 3, b es a, entonces nos queda 3a, ¿sí? Y tenemos que sumarle el segundo término al cuadrado, que vendría siendo a al cuadrado, ¿ya? Bueno, lo otro que podemos hacer ahora es desarrollar esta multiplicación. Esto nos queda m al cuadrado menos a al cuadrado más 6a menos 9 más 9 menos 6a más a al cuadrado. Aquí recuerda que siempre se agrupan los números por los números. En este caso 2 por 3, 6. ¿Sí? Ya. Una vez hecho esto, ahora tenemos que ver si es que se cancelan términos. Por ejemplo, ¿qué términos se cancelan? El menos 9 con el más 9. ¿Sí? ¿Qué otros términos? 6a con menos 6a. ¿Qué otro término? Menos a al cuadrado con más a al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo único que sobrevive? M al cuadrado. Bueno, eso vendría siendo la alternativa A. Bueno, ese era el primer ejercicio. El segundo, que se vendría siendo la pregunta 15, nos dicen: si para todo número real x se cumple que x más p por x menos q es igual a x al cuadrado menos 8x más r. Nos dice que se cumple eso con p, q y r números enteros y r mayor que 0. Fíjate que
En un principio no vamos a ocupar esta información que nos están dando, o sea, no vamos a ocupar P, Q y R que son enteros y R mayor que 0. ¿Sí? Pero siempre que te dan información tienes que ocuparla, o sea, nunca te van a dar información que sobre el enunciado. Todas las cosas que dan en el enunciado es por algo. En este caso, esas cosas las vamos a ocupar más adelante. Y nos preguntan cuál de las siguientes relaciones son verdaderas. Entonces, bueno, antes de empezar a ver lo que son las relaciones, o sea, antes de empezar el ejercicio como tal, siempre tienes que primero empezar a desarrollar estas cosas. ¿Sí? Así como, por ejemplo, aquí desarrollamos el cuadrado, lo que tenemos que hacer aquí primero es desarrollar este producto. Entonces, bueno, de la misma forma como lo hicimos aquí, tenemos que hacerlo allá. El problema es que aquí ya no tenemos algo al cuadrado, ¿cierto? Entonces tendríamos que hacerlo producto por producto. Entonces, x por x al cuadrado, x por menos q, menos x por q, p por x, más y por p, y p por menos q, menos pq. ¿Cierto? Eso del lado izquierdo. Bueno, del lado derecho tenemos lo mismo, no tenemos que gastar mucho la cabeza. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer es que esto que está al lado izquierdo, esto que está acá, tenemos que de alguna forma reescribirlo como lo que está al lado derecho. O sea, si te fijas aquí tenemos una función cuadrática, que es un término cuadrático, uno que depende de x y una constante que está solita. Entonces tenemos que reescribir esto como de esa forma. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si te fijas, no hay ningún término x al cuadrado aparte de este, ¿cierto? Entonces no lo podemos juntar con nadie. Pero, sí lo que podemos hacer es, si te fijas aquí hay un x y un x. Entonces podemos factorizar por x estos dos términos que están acá. Y como aquí nos queda un signo menos, nosotros aquí también tenemos un signo menos. ¿Ya? Entonces queremos factorizar esto por x. Entonces, menos, ¿por cuánto me da menos xq? Bueno, ya tenemos menos x, entonces solamente nos falta multiplicarlo por q, ¿cierto? Ahora, menos x, ¿por cuánto me da más xp? Bueno, en este caso tenemos un signo menos, esto es un signo más. Entonces, la única forma de recuperar ese signo más es que sea menos por menos, es decir, menos p. ¿Sí? Ahora, para comprobar estas cosas siempre voy a devolverte, o sea, preguntarte, ¿esto que está acá me da lo que está arriba? Verifiquemos. Aquí nos quedaría menos q por x, menos qx, menos por menos más p por x, más p por x. Entonces sí, estamos bien. Y bueno, aquí está el término que queda solito, que no depende de x. ¿Sí? Entonces, bueno, una vez que esto pasa, ya dejamos las dos cosas a la izquierda y a la derecha de la misma forma. Entonces, llegado a este paso, lo que tenemos que hacer es igualar término por término. ¿Sí? Esto que está acá son polinomios. Bueno, vienen siendo lo que es una función cuadrática. Entonces, siempre que tengamos esta igualdad de polinomios, lo que tenemos que hacer es igualar término por término. ¿Y aquí qué quiere decir eso? Que el término que acompaña al x al cuadrado acá tiene que sí o sí ser igual al que está acá. ¿Sí? Entonces, en ese caso, ¿qué podemos deducir? Bueno, que 1 es igual a 1. ¿Por qué? Aquí lo acompaña un 1, aquí lo acompaña un 1. No tuvimos nada de información. Aparte de eso, también tenemos que hacerlo con x. ¿Sí? Y por eso es que aquí fue que dije un signo menos. Porque como esto de acá tiene un signo menos, yo creo que estas dos cosas quedan de la misma forma. Entonces, ¿qué tengo que igualar? Lo que acompaña a x, que vendría siendo q menos p, lo tengo que igualar con 8. Ahí obtuve algo más interesante que lo anterior. Y aparte de eso, tenemos que igualar el término que queda solo con el término que queda solo. Entonces, tenemos que igualar menos p por q con r. ¿Sí? Entonces, si te fijas ahora ya, esta cosa que está acá no importa. 1 igual 1 no importa. Estas dos cosas son datos relevantes que nos van a servir para ver si es que estas tres cosas que nos dicen son verdaderas o falsas. Entonces, la primera, nos dicen p distinto de q. ¿Sí? P distinto de q. Bueno, ¿qué pasaría si p es igual a q? Si te fijas, si p es igual a q, entonces p menos q es igual a 0. O sea, yo aquí resto q a cada lado y me queda que p menos q es igual a 0. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Que aquí
Q menos P es igual a 8. O bueno, esto también lo puedo multiplicar por menos 1, pero bueno, básicamente nos dice que la diferencia entre P y Q no es 0. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que en verdad son distintos. Entonces, bueno, 1 nos dice que son distintos, entonces es verdadero. La 2 nos dice P menor que Q. Bueno, también eso lo podemos deducir de esta fórmula. ¿Y por qué? Porque si te fijas, si yo a Q le resto P, obtengo 8. ¿Eso qué quiere decir? Que, si por ejemplo P vale, no sé, pongámosle un valor arbitrario P, por ejemplo, 10. Este es P. Si P vale 10, entonces Q tiene que estar 8 unidades por delante. Que vendría siendo en este caso 18. Vendría siendo el número Q. Para de esta forma obtener que Q menos P es igual a 8. Si te fijas eso también, que te digan que Q menos P es 8, tampoco te dice nada sobre el signo de Q ni el signo de P. Porque así como yo puse que los dos son positivos, también los dos pueden ser negativos. Por ejemplo, Q podría ser menos 10 y P podría ser menos 18. Y menos 10 menos 18 también es 8. ¿Sí? Lo único que te dice esto es que están 8 unidades de distancia, nada más que eso. Así que ojo siempre ahí con la interpretación de estas cosas. Entonces, bueno, la segunda nos dicen que Q menos P mayor que 8, esto quiere decir que Q es mayor que P, verdadero. Q es mayor que P. Y la tercera nos dicen que P por Q es menor que 0. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir que P por Q sea menor que 0? Quiere decir que tienen distintos signos, o sea que uno es signo más y el otro signo menos. Entonces, bueno, para obtener estas cosas que están acá, si te fijas, todavía no hemos ocupado una información del enunciado, que es que en el enunciado nos decían que R es mayor que 0, ¿cierto? Esto que está acá ya lo ocupamos, esto que está acá todavía no lo hemos ocupado. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que ocupar la información que nos falta. ¿Sí? Ahora, nosotros sabemos que R es mayor que 0, pero R es igual a menos P por Q. Entonces aquí podemos reemplazar R por menos P por Q, lo cual vendría siendo mayor que 0. En el enunciado nos piden P por Q, no menos P por Q. Entonces nosotros signo menos. Para quitarnos el signo menos, ¿qué hacemos? Multiplicamos por menos 1. ¿Sí? Porque menos por menos, más. Entonces, a la izquierda nos queda menos por menos más, P por Q. Y siempre que multipliques por algo negativo, estas desigualdades se cambian al lado contrario. ¿Sí? Por ejemplo, esto es un mayor, entonces se convierte en un menor. Y bueno, a la derecha 0 por menos 1, 0. ¿Qué obtenemos con eso? P por Q menor que 0. Verdadero. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La E, 1, 2 y 3. ¿Bien? Y bueno, eso con los dos es el primer ejercicio. Pasemos al siguiente. Entonces, el siguiente es el ejercicio 27. El 27 nos pregunta, ¿cuál de los siguientes conjuntos contienen a todos los números reales P para los cuales la ecuación 3x al cuadrado menos px menos un tercio, diciendo 3x al cuadrado menos px menos un tercio es igual a 0? Tiene dos soluciones reales distintas. ¿Sí? Entonces, bueno, para que tenga, aquí si te fijas te están preguntando por P. Y nos preguntan que tenga dos soluciones reales y distintas. ¿Recuerda lo que estamos viendo delante? Que tenga dos soluciones reales distintas, siempre lo estudiamos con el determinante. Que era ese triangulito que te dije, que era B al cuadrado menos 4ac. Entonces, para que tenga dos soluciones reales y distintas, lo que tiene que cumplir es que el triángulo tiene que ser mayor que 0, ¿cierto? ¿Cuánto es el triángulo? Entonces, tiene que cumplir esto para satisfacer lo que nos están pidiendo. Entonces, tiene que satisfacer que B al cuadrado menos 4ac sea mayor que 0, ¿cierto? Entonces, en este caso, A, si te fijas, es igual a 3, B es igual a menos P y C es igual a menos un tercio. ¿Sí?
Entonces lo único que tenemos que hacer es aquí reemplazar acá y encontrar algo que nos satisfaga para el p. Entonces, b al cuadrado sería menos p al cuadrado, que vendría siendo p al cuadrado menos 4 por a, que es 3, por c, que es menos un tercio. Tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda de esto? Que p al cuadrado, aquí este 3 con este 3 se me cancelan, menos por menos, y queda más, mayor que 0. ¿Sí? ¿Qué nos dice eso? Bueno, por restar 4 a cada lado, voy a decir que p al cuadrado es mayor que menos 4. Entonces, p son todos los números tal que p al cuadrado sea mayor que menos 4. Pero todo número real cumple que p al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Cierto? Aquí, si, si p es positivo, p por p es positivo. Si p es negativo, negativo por negativo también es positivo. Entonces, todo número satisface esto. Entonces, si todo número satisface que es mayor o igual a 0, menos 4, si te fijas, menos 4 está por debajo de 0. Entonces, todo número real satisface esto. Por transitividad, si todo número satisface que p al cuadrado es mayor o igual a 0, entonces p al cuadrado es mayor que menos 4. Entonces, ¿cuál vendría siendo la solución? Todos los números reales. ¿Sí? Bueno, en este caso, todos los números reales se denota de la siguiente forma: menos infinito como infinito. O sea, abarca todo. Bueno, la siguiente pregunta, la 32, nos dice: considere la función f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales, definida por f de x igual a 3x al cuadrado menos 2x más 5. Y nos piden determinar el valor de f igual a menos 2 partido en 3. Nos preguntan cuánto es f menos 2 partido en 3. Entonces, en este tipo de ejercicio lo que tenemos que hacer simplemente es evaluar f en menos 2 y empezar a desarrollar. ¿Sí? Entonces, aquí evaluamos f en menos 2, lo dividimos en 3. ¿Cuánto nos quedaría arriba? Esto tenemos que reemplazar x por menos 2. Aquí nos quedaría menos 2 al cuadrado, vendría siendo 4, y 3 por 4, 12. ¿Sí? Aquí esto nos queda menos 2 por menos 2. Menos 2 por menos 2, más 4. Y aquí nos queda un más 5. Esto partido en 3. Ahora, 12 más 4, 16. 16 más 5, 21. Se nos queda 21 partido en 3 y eso es igual a 7. ¿Sí? Este ejercicio no tiene mucho más lógica que dividir y reemplazar. Entonces la alternativa vendría siendo la C. Eso con los primeros. Pasamos al siguiente, la pregunta 33. Entonces esta pregunta nos dice: la ganancia obtenida en miles de pesos por la venta de X unidades de cierto artículo se modela mediante la función g de X. ¿Cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible? Bien. Este tipo de ejercicios suelen salir bien rápido si es que uno entiende lo que hay detrás. Entonces, la idea es que entendamos eso que hay detrás para ahorrarnos tiempo. Esta es la 30 y... Entonces, nos preguntan, nos dicen que esta función lo que modela es la cantidad de miles de pesos por cada venta de unidades. ¿Sí? En ese sentido, vamos a tener aquí el gráfico. Aquí vamos a tener en el eje X las unidades vendidas. Y en el eje Y vamos a tener la ganancia en miles de pesos. La ganancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero, fíjate que esto que está acá es una fórmula cuadrática, la cual tiene de fuera un signo menos. Entonces, siempre que el término que acompaña al término cuadrático, si es negativo, tiene forma aristotélica, ¿cierto? Eso quiere decir que va hacia abajo, de esta forma. Entonces,
lo primero que sabemos es que va hacia abajo. Entonces, si es que nos piden determinar, nos piden conseguir la mayor ganancia posible, a lo que se refiere es que determinemos dónde está este puntito que estaba acá. ¿Cierto? Y dije antes que cuando va hacia abajo esto tiene máximo. Entonces la idea es que determinemos el vértice de la parábola. Entonces, para eso podríamos por ejemplo, desarrollar esto y aplicar la fórmula, ¿cierto? Eso vendría siendo como lo más lógico. El problema es que desarrollar esto te va a llevar un poco de tiempo. Y puedes ahorrarte unos segundos si es que, por ejemplo, aquí notas que esto que está acá, x menos 3,2 al cuadrado, como te dije antes, esto siempre es positivo, ¿cierto? Si yo le pongo un signo menos antes, entonces esto que está acá siempre va a ser negativo. ¿Sí? Entonces, esto que está acá siempre va a ser negativo y esto es un número positivo. Entonces, en esa lógica, si esto que está acá es negativo, la idea es que sea 0. O sea, que esto que está aquí sea lo más grande posible. ¿Sí? ¿Cuál vendría siendo lo más grande posible? Que bueno, como es menor o igual a 0, queremos que sea 0. ¿Y dónde esto que está aquí alcanza el 0? Justo en este punto que está aquí, que vendría siendo x igual a 3,2. ¿Por qué? Porque si reemplazamos esto nos queda 3,2 menos 3,2 al cuadrado más 5. Esto es 0. Entonces nos queda 0 más 5, 5. ¿Sí? Y bueno, eso vendría siendo como la respuesta. Entonces, ahí, entonces, ¿qué obtenemos con esto? Obtenemos el punto 3,2,5. ¿Sí? La segunda forma de desarrollarla, que vendría siendo más largo, sería como te dije. Desarrollamos esto, o sea, multiplicamos, aplicamos la fórmula, y después tendríamos que aplicar la fórmula del vértice, como la que te expliqué antes. Esa fórmula que era menos b partido en 2a, menos b al cuadrado menos 4c partido en 4a. Eso obtendréis los mismos valores que están acá. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que en el punto 3,2,5 alcanza su máximo. Aquí en el eje X sería 3,2, aquí vendría siendo 5. ¿Y cuál vendría siendo su máximo? Su vértice, ¿cierto? Como estamos hablando. Ese vendría siendo como menos así la función. Entonces, lo que nos preguntan es cuál debe ser la cantidad de artículos vendidos para conseguir la mayor ganancia posible. De fijo nos están preguntando por el eje X, o sea, la cantidad de productos vendidos. Nosotros vimos que era 3,2, ¿cierto? En estos casos siempre se aproxima al entero más cercano. Bueno, en estos casos vendría siendo el entero que está por debajo. Entonces, ¿cuál vendría siendo en este caso la cantidad de productos vendidos? 3,2. Entonces, aproximadamente eso vendría siendo 3. ¿Sí? Nada más que eso. Y ahora pasamos a la siguiente, la 34. Nos dicen, en un computador se simula el lanzamiento de un proyectil desde el nivel del suelo con una trayectoria parabólica que logra su máxima altura a los 5 segundos. ¿Sí? Si te fijas de nuevo, está hablando de una parábola de este estilo. No habla de una parábola de este estilo que empieza desde el suelo, lanzan el proyectil y a los 5 segundos alcanza el máximo. ¿Ya? Aparte de eso, se sabe que el segundo de ser lanzado alcanzó una altura de 27 metros. ¿Cuál de las siguientes funciones modela en metros la altitud lograda por el proyectil luego de 10 segundos? Entonces, bueno, si te fijas aquí nos dan dos datos. Nos dan la coordenada en X. O sea, nos dicen que a los 5 segundos alcanzó su máximo. A los 5 segundos alcanzó el máximo. Y la otra información que nos dicen es que en un segundo obtuvo una altura de 27 metros. ¿Sí? Entonces, con esto queremos determinar cuál de esas 5 son las que nos satisfacen. Estos ejercicios también suelen ser muy parecidos todos entre sí. Lo primero, tenemos que saber interpretar qué es que a los 5 segundos alcance su máximo. ¿Sí? Nuevamente, aquí por ejemplo podemos hacer un gráfico. Nosotros sabemos que el proyectil empezó aquí en el origen, ¿cierto?
es lo que nos dice que empezó desde el suelo. Y luego de 5 segundos alcanzó su máximo y luego comenzó a bajar. ¿Sí? Y cuando llevaba un segundo, esto tenía una altura de 27 metros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo voy a interpretar este 5? Si te fijas, este 5 vendría siendo el vértice de la parábola en el eje X. ¿Sí? Nosotros teníamos una fórmula para eso. Nosotros sabíamos que el vértice en el eje X era igual a menos b partido en 2a. ¿Sí? Y nos están diciendo que este vértice en el eje X es igual a 5. Entonces podríamos despejar esto y podríamos obtener que multiplicando aquí por 2a, obtendríamos que menos b es igual a 10a. ¿Sí? Eso es lo primero que tendríamos que tener en mente. Entonces, una vez obtenido esta relación, lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a las preguntas y empezar a ver una por una cuál satisface primero que nada esta condición, ¿cierto? Sería una primera forma de descartar posibles soluciones que estén malas. Por ejemplo, la primera, b vale 28, a vale menos 1. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es menos b? Menos 28. Si yo menos 28, si yo en la alternativa A tengo menos 28, y esto va a ser igual a 10 veces A, donde A menos 1, entonces vendría siendo menos 10. ¿Se cumple eso? No. Entonces, esta descartamos al tiro. Y lo mismo tenemos que seguir haciendo con el resto de alternativas. La segunda, si te fijas, B y C son 0, porque no tiene término que acompaña a T y la constante que estaba solita. Entonces en este caso B vendría siendo 0. A es 27. Entonces 10 veces A es 270. ¿Satisface eso? No, esto es falso. Eso tampoco es verdadero. La C. La C ya es más interesante. Porque B vale 30. Menos B vale menos 30. Entonces, aquí A vale menos 3. ¿Cuánto es 10A? Menos 30. Si te fijas, esto es verdadero. Entonces, esta vendría siendo una primera opción. Pero todavía no tenemos que marcar porque tenemos que revisar el resto. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí le podríamos dejar una estrellita. Así. Esta es una primera acercación, una primera acercamiento a lo que vendría siendo la alternativa correcta. La D. Lo mismo que antes. Menos B vendría siendo menos 27. Y 10 por A vendría siendo menos 50. Descartamos. ¿Sí? Y la E vendría siendo menos 60 igual a menos 60. Si te fijas, esta también la satisface. ¿Sí? Entonces, de momento, nuestras alternativas candidatas vendrían siendo C y E. ¿Ya? Lo otro, el otro dato que tenemos que, este dato ya lo ocupamos, ¿cierto? Nos falta ocupar que en un segundo alcanzó 27 metros. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros si la función la evaluamos en 1, que x aquí vendría representando los segundos, esto me da 27 metros. ¿Sí? Entonces, ya descartamos A, B y D. Veamos si es que C y E cumplen eso. Si te fijas, si yo la alternativa C la reemplazo en t igual 1, ¿qué obtengo? Obtengo 30 menos 3. 30 menos 3 es 27. También me satisface esta condición. Veamos la E. La E nos dice, si yo reemplazo con t igual 1, nos queda menos 27 más 60 menos 6. ¿Cuánto vendría siendo esto? 60 menos 33. 60 menos 33, 27. También me satisface la segunda condición. Entonces, llegar a este punto es donde uno se confunde y dice, me tengo que ir 50-50, ¿cómo lo hago? No. Hay un dato que todavía no hemos ocupado. Y ocupamos estos dos datos. Pero hay un dato que está implícito en lo que te redactaron en el enunciado, que es lo que uno tiene que interpretar en estos casos. ¿Qué es lo que te dicen? Que el proyectil se lanzó a la altura del suelo. ¿Sí? Y como yo te dije, para hacer esto, y como en el eje X nosotros tenemos los segundos, ¿cierto? En el segundo 0, el proyectil estaba en el suelo. Eso quiere decir que tenía altura 0, ¿cierto? ¿Y qué quiere decir eso? Que el vértice en el eje Y choca en x igual 0.
¿sí? Que vendría siendo este punto. Entonces, ¿cuál es el otro dato que tenemos que interpretar dentro de las dos alternativas? Es que yo tengo que evaluar en x igual a 0 y obtener que la función es igual a 0. ¿Sí? Que vendría siendo justo este punto que está acá. O sea, tenemos que obtener ese punto, sí o sí. Entonces, ahora ya con este último punto es donde tendríamos que ver cuál de las dos es la verdadera. Si te fijas, en la C nos quedaría 30 por 0 menos 3 por 0, y eso es 0. Entonces, la C es correcta. En cambio, la E, si yo reemplazo en t igual a 0, me queda menos 27 más 0 menos 0. Y eso es menos 27. Entonces, como aquí nos queda menos 27, en verdad está chocando a la curva, al eje Y, por acá abajo, menos 27. Eso quiere decir que inicialmente el cohete no estaba en el suelo, sino que estaba a 27 metros por debajo de la Tierra. Y bueno, con eso ya podríamos concluir que era la alternativa C. Creo que voy a ir un poco más rápido porque me quedo poniendo. Entonces, sobre la siguiente nos dicen: considera la función cuadrática cuyo número es el conjunto de los reales definida por f de x igual a x al cuadrado más bx más c. Entonces, f de x tiene la forma de siempre, x al cuadrado más bx más c. Y nos piden ver si que se puede determinar el signo de a y se sabe que el signo de a está acá, ¿cierto? Si la parábola va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, la primera nos dice si f tiene un valor máximo. Eso sí nos permitiría concluir cuál es el signo de a. ¿Por qué? Porque sabemos que si a es negativo, tiene esta forma. Alcanza un máximo. Si a es positivo, tiene esta forma. Alcanza un mínimo, no un máximo. Entonces, si es que nosotros sabemos que alcanza un máximo, ¿qué nos quiere decir? Que a es menor que 0. Eso es lo que nos quiere decir la primera opción. Entonces, con la primera por sí sola, sabríamos el signo de a. La segunda nos dice que f en 0 es mayor que 0. ¿Eso qué quiere decir? Que la intersección con el eje Y está por encima del eje X. Por ejemplo, ese punto que está ahí. Pero eso, si te fijas, no te dice nada con respecto al signo, porque así como choca en este punto, bueno, la parábola puede ser así, puede ser así, puede ser así, puede ser de cualquier forma. Entonces no te dice nada sobre si la cosa va concreta feliz o concreta T. Entonces, ¿cuál sería? Una por sí sola. Entonces pasamos a la siguiente. Considera la ecuación cuadrática ax al cuadrado más bx igual a menos c con a de x reales. ¿Cuál de las siguientes condiciones es suficiente para concluir que la solución es de dicha ecuación tiene parte real igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0? Entonces, tenemos la ecuación a al cuadrado más bx más c igual a 0. Sabemos que cuando esto es igual a 0 podemos aplicar la fórmula que teníamos delante, que x es igual a menos b más menos raíz de menos b raíz de b al cuadrado menos 4c partido en 2. ¿Sí? Nos dicen que su parte real es igual a 0 y parte imaginaria distinta de 0. ¿Sí? Entonces, si su parte imaginaria es distinta de 0, porque esto es un número complejo. ¿Y cuando esto era un número complejo? Cuando lo que estaba dentro de la raíz, b al cuadrado menos 4c, era negativo, ¿cierto? Entonces, esto que está acá vendría siendo su parte imaginaria. Y esto que está acá vendría siendo su parte real. ¿Sí? Esto que está acá es la parte real y esto que está acá es la parte imaginaria. Ambos acompañados por el partido en 2. Entonces, si te dicen que su parte real, que vendría siendo menos b, es 0, te quiere decir que b es igual a 0. Entonces, el primer dato que tengo es que b es igual a 0. Y si te fijas, ahora nosotros podemos reemplazar esta información acá. ¿Y qué nos quedaría? 0 al cuadrado menos 4c menor que 0. Esto es 0. Y si te fijas, en el enunciado nos piden a por c. Entonces, este menos 4 nos está molestando. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir por menos 4. Entonces, a la izquierda nos queda a por c. Recuerda que siempre que dividimos o multiplicamos por algo negativo, esto cambia hacia el otro lado, a la derecha nos queda 0. Entonces, ¿qué es la información que obtenemos? Que b es 0 y a por c es mayor que 0. ¿Qué vendría siendo la alternativa E? Entonces, bueno,
Pasamos a lo siguiente. Nos dicen, la figura adjunta representa la parábola asociada a la función cuadrática f, cuyo dominio es el conjunto de los números reales. Y ahí si te fijas te dibuja la parábola gráficamente. Y nos piden ver cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas. Entonces, para eso, lo primero es que nos dicen que el eje de simetría de la parábola es la recta de ecuación x igual 2. Entonces, un eje de simetría era justo donde cortaba la parábola en su vértice, ¿cierto? Si nosotros aquí tenemos el vértice, entonces el eje de simetría va a ser justo eso. Y hace que la parábola sea simétrica. O por ejemplo, hacia arriba, también en este caso hacia abajo. Entonces, para determinar justo el eje de simetría, lo que tenemos que hacer es ver el punto del vértice en el eje x. Nosotros teníamos una fórmula para eso. ¿Cuál era la fórmula del vértice en el eje x? Era menos b partido en 2a, ¿cierto? Y yo también te había dicho que esto es igual a x1 más x2 partido en 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que, si te fijas aquí, esta parábola intersecta el eje x en menos 2 y menos 6. ¿Y eso qué son? Menos 2 y menos 6 son las soluciones de la parábola, ¿sí? Vendrían siendo x1 y x2. ¿Sí? Entonces, x1 y x2 los conocemos. ¿Qué podemos hacer? Yo voy a reemplazar acá. Entonces, x1 más x2 partido en 2, ¿cuánto vendría siendo? Menos 2 más 6 partido en 2. Menos 2 más 6, 4. 4 partido en 2, 2. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que menos b partido en 2a es igual a 2. ¿Sí? Menos b partido en 2a es igual a 2. Ahora multiplicamos por 2a, ¿y qué nos queda? Que menos b es igual a 4a. ¿Bien? Bueno, eso es lo primero. Y, bueno, aparte de eso, nos dicen que f de x tendría la forma ax al cuadrado más b y más. Bien. Y si te fijas, en la primera lo que nos dice es que el eje de simetría de la parábola es x igual 2. Nosotros, ¿qué acabamos de obtener? Que x1 más x2 partido en 2 es igual a 2. ¿Qué era esto? Era justo, si tenemos las dos soluciones aquí, entonces justo el promedio, vendría siendo lo que está al medio, es el eje de simetría. ¿Sí? Esta información en verdad no era relevante. Pero bueno, lo que obtuvimos aquí es que el vértice asociado a x es igual a 2. Entonces con eso podemos obtener que la primera es verdadera. Lo segundo, si x está entre menos 2 y 6, si te fijas, está justo entre esas dos soluciones que nos dieron, entonces f de x es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Que si f de x es negativa, eso quiere decir que la parábola está por debajo del eje x. ¿Cierto? Si te fijas, aquí está por encima, ¿cierto? Entonces, como está por encima, es positiva. Entonces, la segunda vendría siendo falsa. Y la tercera, es un poco pilla. La tercera nos dice que f de 7 es igual a f de menos 3. Aquí, si te fijas, lo podemos obtener como una fórmula general para f. Entonces, lo que tenemos que hacer es fijarnos en el eje de simetría. En este caso, el eje de simetría eran 2, ¿cierto? Y las dos soluciones eran 6 y menos 2. Si te fijas, aquí hay una instancia de 4 y aquí hay una instancia de 4, ¿cierto? Entonces, vamos a tener la simetría con respecto a este punto. Si yo ahora sumo 1 hacia allá, que vendría siendo 7, me va a dar el mismo valor que si yo resto 1 para acá, que vendría siendo menos 3. ¿Sí? Entonces, f de menos 3 es igual a f de 7. Y la 3 vendría siendo verdadera.